Tardes, mi nombre es Lina Valderrama, pertenezco al CAU de Bogotá y hoy quiero hablarles sobre el texto Arte y Belleza en la Estética Medieval, por cierto, un texto muy interesante de Humberto. Bien, para esta época había mucha sensibilidad frente a esta parte de belleza o estética y se tenía una concepción de belleza inteligible que penetraba con mucho amor y sensibilidad en la época en mención. Había una parte de misticismo, de coleccionismo y por supuesto de utilidad de esa parte de belleza. La distinción de la actualidad de la belleza era sensible, era inteligible, como les menciono. Era una parte mística pero había una parte mística que desconfiaba de esa belleza del exterior y contemplaba más bien esos goces, esos ritmos de lo que había en el interior del alma. Se ha hablado de estética socrática sobre la contemplación de la belleza del alma, es decir, habían personas que no creían tanto en esa parte exterior, en esa parte estética exterior, sino por el contrario, había cierto misticismo y consideraban que era más importante esa alma, esa parte interior. Por el contrario, también había una distinción entre belleza utilizada en los teóricos. Estos teóricos se esforzaban por distinguir en esas categorías de Isidoro de Sevilla, para la cual o para quien la belleza era lo que es bello de por sí y la utilidad es lo que es bello en función de algo. Es decir, que lo bello a simple vista era lo que era lindo y llamativo, pero lo útil era lo que era bello en función de algo. Cabe la pena resaltar que además de ese misticismo se consideraba importante mencionar el coleccionismo como lo hacía en su época Usigand. Demuestra que los medievales convertían un sentimiento de lo bello en un sentido de comunión, es decir, con lo divino y simple en una pura un sentimiento de lo bello, un sentido de comunión con lo divino. Por otro lado, estaba la parte trascendental. Era lo bello como trascendental. Al principio de la Edad Media se hablaba de cosas bellas y de belleza del todo. La filosofía había sido muy reácida a elaborar categorías específicas al respecto. Entonces no querían enfocarse en un solo prototipo y se negaban o estaban reácidos a considerar esos cánones de belleza de la época. Sin embargo, ya se empezaba a ver una visión de esa parte bella y los medievales hablaban continuamente de la belleza del todo del ser, no solo de una parte física, del rostro y demás, sino algo en conjunto que reunía esas características de belleza. Y mencionaban, por ejemplo, si lo bello es una propiedad estable de todo el ser, la belleza del cosmos se fundará sobre la certidumbre metafísica y no sobre un simple sentimiento de admiración. Ellos querían entrar profundamente a esas palabras y esas descripciones que habían en su momento. Para los trascendentales, los escolásticos del siglo XIII, los contemporáneos se ven obligados a preguntar si lo bello es trascendental, en primer lugar para definir la visión estética del cosmos, en segundo lugar para explicar la compleja terminología y por último para aclarar las relaciones entre bien y bello. Lo bien y bello indicaba la armónica conjunción de belleza y virtud. Por ejemplo, para Guillermo de Auvernet, quien escribió sobre la belleza de la acción honesta, dice que tal como la belleza sensible complace a quien la ve, la belleza interior es lo que procura el ánimo de quien la intuye y dice amarla. Para Roberto Grosseteste,
Por ejemplo, es quien subraya que si todas las cosas tienen en común o tienden en común a lo bien y bello, entonces esos dos conceptos sería lo mismo. Para él las dos cosas llegaban a ser exactamente el mismo término o tendrían en su momento la misma explicación. Y por ejemplo, para Buenaventura en 1250, quien consideraba en número explícitamente 4 condiciones del ser, concerniente en primer lugar a la causa eficiente, lo verdadero a lo formal, lo bueno a la final y lo bello que abraza todas las causas y es común a ellas por lo que concierne en general a todas las causas. Por ejemplo, Alberto Magno también mencionaba: el bien inhiere a lo bello, dado a que lo bello se enumera en el mismo sustrato, es que se encuentra el bien, pero difieren a causa del modo en que los entiende la razón y se distinguen según la intención. Vemos entonces cómo el trascendentalismo empezó a figurar en esta época a través de diferentes autores. Pero luego entonces se habla de la estética como proporción, de esa proporción que debía tener en su momento la belleza. Y llegaban a 3 términos importantes, como por ejemplo lo es el concepto de proporción, que aparece como armonía, orden y medida. En este momento entonces convendrían que la armonía era referente a la conveniencia, commensuratio, consonantia, el orden que venía del ordo y la medida que venía o figuraba como mesura. En este momento vienen unas ideas antiguas de proporción, esas ideas que se refieren, como se los mencionaba, a la armonía y que hoy en día sigue muy vigente y se añade un poco a los conceptos de luz y color como conjunto de esa parte armónica. En Ciudad de Dios, San Agustín afirma que la belleza del cuerpo es armonía de las partes acompañada de una suavidad de color. Entonces fíjense cómo este concepto cada vez toma más fuerza, empieza a ser más amplio, entonces ya no solo hablan de medida, de armonía, sino que también incluyen un poco esa suavidad de color, esa importancia de la luz en una imagen y en una parte estética. Luego entonces hablan de los números Vitruvio, que se refiere un poco a la simetría, que al final pues terminaba siendo muy importante en una obra. Y por supuesto son el componente cuantitativo de la belleza. Esa parte simétrica siempre tiene un valor que enmarca una obra, como se los digo. Y la estética se resume en 4 elementos en ese momento: magnitud, enumerus, color y luz. Entonces, proporción, números, color y luz. Cuando hablamos de la proporción, esta se apresta a convertirse en concepto técnico o un criterio formativo, pero el descubrimiento técnico de la historia, de la música, imponen pensar en determinadas proporciones y no en la proporción en sí. Es decir, la estética de la proporción era verdaderamente la estética de la Edad Media por excelencia. Ellos empezaron a figurar muy fuerte con esa proporción. La proporción, igual que el ser, se realiza en diversos y múltiples niveles. Hay modos infinitos de ser o de hacer según la proporción. Es decir, no había una sola forma de medir esa proporción, sino que la proporción en realidad terminaba siendo un conjunto de cosas, como se los estaba diciendo en la presentación anterior. Luego de esto hablamos de Vincent de Velaus,
Recuerda que la arquitectura consta de orden, disposición, simetría y belleza. Por eso insisto que termina siendo un conjunto de elementos que al final figura o muestra esa proporción. En esta Edad Media, a través de las comparaciones micro-macroscópicas, es precisamente la perfección ética, la que queda reducida a esa consonancia de lo que es la estética. Luego hablamos entonces de la estética como luz. Entonces, por eso insisto que la estética, en ese momento se refería a muchos elementos. Dentro de esos ya hablábamos de la proporción, ahora pasamos a hablar un poco más en detalle del color y la luz. Con respecto al color, la Edad Media manifiesta un gusto vivísimo por los aspectos sensibles de la realidad. La luz aparece como una metáfora de las realidades espirituales y belleza del color es sentida como belleza simple, de inmediata perceptibilidad. La característica del gusto cromático medieval era la inmediatez y la simplicidad. El arte de esta época juega con colores elementales sobre las zonas cromáticas establecidas y hostiles al matiz, sobre la yuxtaposición de colores chillones muy fuertes que generan luz por el acuerdo del conjunto. El gusto por el color se revela fuera del arte en la vida, en el ámbito cotidiano, en las ropas, en los parámetros, en las armas. Es decir, que ya empezábamos a verlo muy fuerte en diferentes áreas, en diferentes ámbitos o contextos del día a día se presentaba ese color y por eso era tan marcado y tan vivo como se los decía. Se desarrollan dos líneas fundamentales de una cosmología físico-estética y la de una ontología de la forma. Por eso Bacon en ese momento menciona y proclama la óptica como la nueva ciencia destinada a resolver todos los problemas, porque entonces veíamos a través del color, a través de la luz, esa parte espiritual, esa parte que nos llenaba o nos cargaba un poco de energía. Por eso esto en mención. Luego hablamos de símbolos y alegorías, y en esos símbolos y alegorías es importante mencionar un autor, Goethe, la alegoría, que dice que la alegoría transforma el fenómeno en un concepto y a este en una imagen, mientras que la simbología transforma el fenómeno en idea y la idea en una imagen. Se tiene que identificar lo poético con lo simbólico, lo alegórico, al rango de puro ejercicio didáctico. Entonces ahora ya empieza a hablarnos no solo de luz, de color, de armonía, sino de unas formas y de unos símbolos que también tenían expresión en esa parte estética, en esa parte de belleza. Y para esto pues encontrábamos alegorismos, formas, símbolos en lo enciclopédico, en lo universal, en lo escriturario y por supuesto en lo artístico que marcó tanto esta época especialmente. Para Santo Tomás, en cambio, o entonces, generaba una representación, esa parte artística y belleza, como la creación divina, que no consiste en una organización de signos, sino en una producción de diferentes formas, de diferentes símbolos, que tenían, por supuesto, un significado. Pero, ¿cómo era el canon de belleza en esa época medieval?
Bueno, pues en esa época media, en esa época medieval, se creía que la belleza era una cualidad con la que no muchos contaban. Sin embargo, una cualidad que enmarcaba ese canon de belleza como época, es decir, ese canon de belleza en la época, como mujeres con piel clara y que fue inspirado justamente en una clara inspiración bárbara. Las mujeres entonces tenían representaciones artísticas y se nos presentaban rubias, pálidas, muy pálidas, muy blancas, de extremidades largas y delgadas, con caras ovaladas, pechos pequeños, caderas estrechas, ojos y nariz pequeños, labios carnosos y rosados, la mayoría con cabellos crespos y, como se los mencionaba, rubias.